Hay momentos de tu vida en los que tienes que tomar una decisión. Tienes que elegir entre ti y los demás. Cuando tenía 14 años, yo era un niño intratable para los profesores. Todos los colegios a los que fui eran religiosos, así que ya os podéis imaginar. Y habían clases que más que enseñarnos, nos metían sus ideas en la cabeza. Nos daban charlas sobre lo que ellos consideraban bueno o malo. Y yo era el único de mi clase que se levantaba a discutirles. Y siempre que lo hacía, todos los compañeros hacían el típico "Uf, ya está". De hecho, me acuerdo que una vez una niña de mi clase salió llorando porque no quería oírme hablar más. Se estresó de oírme discutir con el profesor y después de gritarme varias veces que me callara, al ver que yo no le hacía caso, le dio una especie de ataque de ansiedad. Fue genial. La religión en estos colegios no era una asignatura optativa, venía ya impuesta. Y recuerdo discutir varias veces con la profesora de religión. Una vez me acuerdo que, por ejemplo, discutí por el matrimonio homosexual. Se puso a soltar un montón de estupideces homofóbicas en medio de la clase y todos los críos le daban la razón. Y sus únicos argumentos se basaban en repetir una y otra vez que eso era antinatural. Y yo seguía repitiendo que si no hacían daño a nadie, ni siquiera a ellos mismos, ¿cuál era el problema? Recuerdo que al final de esa discusión, la profesora empezó a gritarme y me sacó de clase con una falta. Y entonces llegó ese momento en el que decides. La profesora decidió hacer una serie de debates sobre religión en clase, cada cual más aburrido, debatiendo sobre si Jesús vino a salvar nuestra alma o nuestro cuerpo, si Dios hizo alguna especie de prueba sin sentido para probar alguna estupidez. La cuestión es que estuvo guardando el debate más especial para mí y para el niño más tonto de la clase. Y ese debate era sobre los ateos. Me puso a mí en la posición en contra de los ateos y a él a favor. Al principio pensé en rechazarlo. No era la primera vez que rechazaba hacer algo por parte de esa profesora retrógrada, homófoba, facha y amargada. Y aceptarlo sería como traicionar todo en lo que yo creo, e ir en contra del ateísmo. Y sabiendo todo lo que yo sé, eso no tendría ningún sentido. Sería soltar como una sarta de argumentos estúpidos que serían los mismos que ella suelta en cada una de las clases. Ella, básicamente, quería oírme decir sus palabras. Las mismas palabras que yo le había discutido tiempo atrás. Quería que yo dijera cosas como los ateos no existen porque todo el mundo cree en algo y otros de sus argumentos súper estúpidos. Además, puso a propósito a un niño que era realmente estúpido y no sabía hablar, para defender la posición atea. No hace falta que penséis mucho para adivinar el por qué lo hizo así. Y ahí fue cuando tomé una decisión. Y me elegí a mí. Acepté el debate. Y acepté ir en contra de los ateos. Y algunos tal vez os confundiréis y diréis, eso no es elegirte a ti. Lo cierto es que eso fue elegirme a mí mucho más de lo que habría sido rechazar el debate. Pasó una semana y llegó el día del debate. Ese día, la profesora entró a clase con una sonrisa cínica que nunca olvidaré. Primero, fue el turno de este chico, y lo que hizo, sin querer faltarle al respeto, fue de pena. Lo hizo verdaderamente fatal. En la vida había visto a alguien presentar un debate tan mal. Literalmente, copió varias entradas de la Wikipedia y las leyó en plan, y los ateos son buenos porque... realmente insufrible. Y la profesora sabía que iba a pasar esto. Por eso lo eligió. Fue tan insufrible que la profesora lo terminó pasando a mi turno. Yo me había preparado un pilón de hojas bastante grande, con muchísimos datos, imaginándome posibles preguntas, posibles formas de rebatirlas, y copiando todos y cada uno de los datos y todas las fuentes y referencias de donde lo había sacado. Y empezó mi turno. Saqué decenas de hojas con informaciones aberrantes, tales como que la mayoría de gente en prisión es atea, que la mayoría de violadores son ateos, que los países ateos tienen muchos asesinatos, y cada cosa que cualquier persona me intentaba preguntar, le sacaba una hoja donde le mostraba información terrible sobre los ateos. Los ateos eran asesinos, ignorantes, intolerantes, iniciaban guerras. Lo que nadie se habría esperado nunca es que yo me inventé todos los datos. Todas y cada una de las hojas que había impreso, incluidas las que eran capturas de páginas web con prestigio y credibilidad, eran todas falsificaciones que hice por mi cuenta. Y como que en aquella época nadie tenía internet en el móvil para comprobarlo, tenían básicamente que creer lo que yo les estaba diciendo. ¿Qué iban a hacer si no? Cuando fue el momento del debate, destrocé todos y cada uno de los argumentos de mi compañero con un montón de datos falsos sobre violencia atea. Incluso llegué a hablar de un grupo de terroristas ateos. Lo peor de todo
Y lo que más me jodió de todo esto fue ver cómo los imbéciles de mis compañeros se ponían a aplaudirme por decir las gilipolleces y subnormalidades que yo estaba diciendo. Les gustaba oír lo que yo decía. Y como lo decía con énfasis, se ponían a aplaudirme. Incluso la profesora me aplaudió. Cuando terminó la presentación, la profesora me dijo que había sido el mejor debate hasta ahora. Y entonces dejó caer su reflexión tan esperada entre los críos de la clase. Yo era el único ateo de mi clase. Y ella les dijo algo como que si no veían que un propio ateo como yo era capaz de reconocer la maldad innata en el ateísmo y mis propias incongruencias. Y todos los niños asintieron. El ateo que siempre está dando por culo, reconociendo su maldad y la de sus semejantes. ¡Hemos ganado! ¡Vivan las sectas! Y cuando la profesora estaba en su momento clímax, saboreando ya la victoria, se la quité de la boca y se la estampé contra la cara de la forma más malintencionada y venenosa posible. Le dije, ¿puedo aportar un par de datos que no me ha dado tiempo de aportar? Y ella me dijo, pues claro, claro. Me puse en pie, hablé a todos mis compañeros y les dije, todos los datos que he dicho son falsos. Todos. Os habéis creído un montón de mentiras. Y os las habéis creído porque las escucháis a diario salir de la boca de la profesora. Pero nada de esto es cierto. De hecho, todos los datos que he cogido son exactamente al revés. Los países religiosos son los que tienen más inestabilidad social, es la gente religiosa los que son más propensos a ser intolerantes, y las cárceles están a reventar de gente religiosa. Por no hablar de que los comandos terroristas más grandes son religiosos. La profesora empezó a empujarme y a gritarme para que me fuera de clase. Casi me expulsan por un tiempo del colegio y no me dejaron volver a entrar a la clase de esa profesora. Ellos, mis compañeros, aplaudieron lo que querían oír. Ellos me recompensaron por decirles lo que querían oír. Nadie aplaudió cuando les dije la verdad. Y me echaron de la clase cuando destrocé todos sus ideales basados en mentiras en cuestión de segundos. Y esa fue mi decisión. Mi decisión fue elegirme a mí. Su decisión fue creerse las mentiras que yo les conté, pero rechazar las verdades. ¿Y tu decisión? ¿Cuál será? Atrévete a pensar por ti mismo. Yo, aquí, Chema, el que te da toda la crema, rapeando. ¡Pium! ¡Wow! ¡Semita te destroza! Punto. Punto, punto. Punto, punto, punto. Punto.